Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Bueno, Fernando, bienvenido a Ceteris Paribus. Este es el podcast de economía de la Universidad de Pensilvania. Y tenemos el placer de estar contigo el día de hoy. Primero vamos a presentar a Fernando. Fernando Martín trabaja en la Reserva Federal en San Luis y se ha dedicado a trabajar temas de deuda, mercados emergentes, cesación de pagos. Estudió economía en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y luego vino acá a Penn para hacer sus estudios de doctorado y ha publicado recientemente trabajos con Emilio Espino, Juan Kolowski y sobre los desafíos de los mercados emergentes, especialmente de América Latina. Entonces, creo que bueno, primero que nada, bienvenido, Fernando. Bueno, Fernando, el placer es nuestro de tenerte acá en Ceteris Paribus, en Penn, y vamos a hablar sobre temas macro, ¿no? El COVID, las reglas fiscales, ese primer trabajo que tienes, luego la experiencia argentina entre el post-default desde el año 2005, 2017, cómo ha sido esa experiencia argentina, cómo ha impactado el default la política económica o cómo ha impactado la política económica el default y en general todo el desempeño de Argentina. Y bueno, ¿y qué se puede aprender, no? Porque a veces en América Latina muchas veces estamos como que, bueno, los problemas, pero también qué puede aprender el mundo o los mercados emergentes de Argentina y de América Latina siempre es algo importante. Así que un poco me gustaría comenzar que nos describas brevemente, en líneas generales, cuáles son las ideas principales de tus trabajos, qué los motivó y qué has aprendido de los mercados Ok, emergentes. bueno, un placer estar aquí contigo y déjame que empiece con una visión más general de la literatura, porque esto es algo que mucha gente ha trabajado por bastante tiempo, ¿no? Y una lección principal que aprendimos de esos estudios es que en general los países emergentes emiten excesivamente deuda durante tiempos buenos, o sea, durante booms, ¿no? Y eso lo que hace es que se posicionen mal para cuando les pega una crisis. ¿No? Entonces, lo que pasa es, llega una crisis económica, tu deuda es muy alta y los mercados perciben que tu capacidad de repago baja sustancialmente, ¿no? Porque estás enfrentando problemas económicos y tienes una historia de no haber pagado en el pasado, ¿no? Entonces te empiezan a dudar la capacidad de repago. Y lo que pasa en ese instante es que, bueno, las tasas de interés suben sustancialmente y a veces en forma excesiva, de forma tal de que directamente, a veces podés llegar al extremo de que ni te prestan o que todo lo que te vence no lo podés renovar. Entonces, no solo es que no podés emitir deuda, sino muchas veces tenés que bajarla, ¿no? Porque no podés renovar la deuda que se vence. Ujú, Y eso lo que hace que justamente claro. cuando te gustaría emitir deuda para paliar una crisis, no lo podés hacer o si lo haces a un costo muy, muy excesivo. Entonces tenés que recurrir a otro tipo de políticas, entre las cuales está el default, ¿no? Y este mecanismo es el que, digamos, el prototipo de mecanismo que explica por qué estos países tienen este tipo de crisis frecuente de deuda, ¿no? O sea, a veces termina en default, pero muchas veces se manifiesta en un riesgo elevado de default, ¿no? Que te complica un montón de cosas. Ok, esa es la literatura. Entonces, con mis coautores, como Emilio Espino, Julián Kozlowski y Juan Sánchez, lo que pensamos es, ok, pero hay otras cosas que también importan, ¿no? Y si uno observa a estos países emergentes, lo que notas es que, en primer lugar, históricamente, han sufrido niveles de inflación mucho más altos que los países desarrollados, ¿no? Entonces parece como que la política monetaria en el pasado, por ahí no tanto hoy, pero sí históricamente, ha sido usada como un método para financiar las cuentas fiscales, ¿no? Y lo otro es que cuando tenés una crisis, la inflación también sube considerablemente. Entonces, no es solo que el riesgo de default sube durante una crisis económica, sino que también la política monetaria es usada en apoyo a la política fiscal. Entonces, y el resultado final es que tenés inflación. Entonces, como mencionaste, tenemos tres papers. El primero, digamos, es como la base de todos los trabajos, ¿no? Lo que dijimos es decir, ok,
Lo que queremos hacer es agarrar el modelo canónico de deuda soberana e incluirle, digamos, política monetaria e inflación, ¿no? Entonces lo que hicimos al principio fue, bueno, identificar los elementos fundamentales que hacen que estas cosas interactúen de una manera, digamos, razonable o efectiva, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que lo que es necesario es que las políticas domésticas sean distorsivas. Es decir, si yo te aumento los impuestos, tus incentivos a trabajar van a ser menores. Si yo uso la política monetaria e imprimo dinero y eso genera inflación, tus decisiones de cuánto dinero vas a querer tener también cambian. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hago en la política doméstica, tanto fiscal como monetaria, afecta a las decisiones de la gente? Entonces modificar el modelo canónico para poder tener esos elementos. Y una vez que los tenés, lo que terminamos es con una teoría que realmente predice que, bueno, que cuando tenés una crisis, tipo, por ejemplo, cuando te cae la productividad o si los términos de intercambio te caen súbitamente, bueno, tenés los elementos que el modelo normal te diría, pero además notamos que, como en los datos, la política monetaria es usada en sustento de la política fiscal. Es decir, para no tener que por ahí hacer default o para no tener que aumentar la carga impositiva tanto como por ahí en la ausencia de política monetaria lo harías, usas la emisión de dinero para, digamos, tener un mejor mix durante esos tiempos y paliar la crisis. Entonces lo que obtenés es, bueno, los mercados financieros internacionales se te cierran, pero lo que tenés es, digamos, una caída de la deuda que es financiada con una caída del déficit y un aumento de la inflación, ¿no? Ese es como el estudio básico, ¿no? Es tratar de decir, mira, podés modificar la teoría canónica de una forma muy, muy natural y obtener por ahí predicciones para política monetaria que antes no teníamos. Y eso nos permitió aplicar este estudio a otros casos, ¿no? En particular, como mencionabas, el caso de Argentina post-default, que es un caso muy interesante porque, digamos, Argentina pasó por un periodo, digamos, de exclusión de mercados internacionales o donde el acceso a los mercados internacionales era muy difícil, pero al mismo tiempo tuvo un boom bastante importante por el aumento del precio de los commodities, ¿no? Y Argentina en su carácter exportador se benefició mucho. Y sin embargo, no le fue muy bien al final del periodo. Y bueno, uno de esos papers Ujú. se encarga de explicar por qué. Y digamos, para adelantarme, la respuesta es política fiscal. Y el segundo paper habla más sobre, es un poquito más normativo, ¿no? Entonces te dice, bueno, algo que también observamos en los últimos tiempos es que los países emergentes han replicado lo que pasa en otros países, que es aplicar reglas a las políticas fiscales y monetarias. Y las reglas son formas de atarte las manos, ¿no? Por ahí no hacer lo que te gustaría, sino pensar en que, bueno, si por ahí te restringís hoy, te va a beneficiar en el futuro, ¿no? Entonces tratamos de entender cuál es el rol de estas reglas en el caso particular de los países emergentes y aplicado a casos de, digamos, una crisis muy compleja y severa como por ejemplo COVID. Y eso me da un resumen de la agenda hasta ahora. Es muy interesante. Fíjate que yo alguna vez leí en algún lugar que la inflación es el default de deuda interno de los Ujú, tenedores de dinero, ¿no? En este caso pesos argentinos o bolívares venezolanos. Y le da de pagar al externo el bono, pero al interno que el billete no vale 100, ujú, sino vale 80, vale 70 y así vas, ¿no? Y eso es una manera creo que bastante sencilla de entenderlo y va a la crisis el fondo del problema, que es un problema fiscal. Y creo que eso es la conclusión de uno de tus ujú, papers y creo que me gustaría detenernos acá. El tema fiscal, porque al final la política monetaria está respondiendo al déficit fiscal o lo que se conoce como dominancia fiscal. Eh, Tú dices que algo que me llamó mucho la atención, yo creo que es épico, digámoslo así, el colapso de Argentina, el default de deuda, digamos, muy estudiado, es algo que todo el mundo tiene en mente. Y tú señalas algo que, bueno, la evidencia que has encontrado es que ese default no influyó o no influyó tanto como se puede pensar en el desempeño argentino, sino que hay causas de la política interna, en este caso, cómo se gestionó el boom de los precios de las exportaciones argentinas y cómo se manejó desde el punto de vista fiscal en cuanto que, como tú decías anteriormente, bueno, en los tiempos buenos, vacas gordas, nos ujú, endeudamos y en vacas flacas no hemos ahorrado nada, entonces no podemos pagar. Entonces, vamos a detenernos allí
a ver qué evidencia, qué fue lo que conseguiste, qué mecanismos y qué aprendiste de la crisis argentina después del default y qué tanto esto es culpa del default de la cesión de pago y qué tanto la propia política que que desarrolló el gobierno argentino o el gobierno argentino de la época. Sí, lo que hacemos en ese paper es medio tomar como dada la situación inicial que Argentina enfrentaba tipo, hacia mediados del 2000, o sea, en 2005, ponele, donde digamos, el acceso a mercados internacionales era complicado o no existente. Y, y bueno, ¿qué es lo que haces y cómo te afecta las circunstancias internacionales y tus propias políticas internas, ¿no? Entonces, lo que pasó durante ese periodo, más o menos entre 2005 y 2012, lo que tenés es un boom en el precio de las commodities internacionales, ¿no? O sea, un boom fenomenal donde los precios de materias primas aumentan en forma inusual y bastante sostenidos. Estamos hablando de 7 años 7, 8 años de crecimiento continuo del precio, ¿no? Y bueno, y si estás del lado correcto, ¿no? Si sos un exportador de esos productos, te beneficias, ¿no? Porque ahora los términos de intercambio te aumentan sustancialmente. Y lo podés pensar como que te volvés más rico, ¿no? Es como que lo que vos producís naturalmente vale más para el mundo y te pagan más. Y bueno, eso te permite quizás hacer cosas que antes no podías. Ahora, ¿lo puedes hacer en forma responsable o no? Tipo, hay países, por ejemplo, Mm. tipo Noruega, que descubren, digamos, existencias vastas de petróleo y en vez de gastárselo todo, generan un fondo, ¿no? Donde las ganancias las van poniendo ahí y permitirse que, bueno, por ahí en épocas de vacas flacas puedan recurrir a ciertos ahorros, ¿no? Lo que hizo Argentina fue bastante diferente y lo que notamos es, durante esos mismos años, hay un proceso de expansión fiscal muy significativo, ¿no? Y ese proceso de expansión fiscal es esencialmente un aumento en las transferencias sociales. Y nosotros no discutimos si esa fue una buena idea o una mala idea, sino lo tomamos como dado. Digamos, empezás con un nivel de transferencias sociales y de repente, en el espacio de 10 años, te aumenta de 12% del Producto Bruto a 20% del Producto Bruto, lo cual es un aumento muy importante, ¿no? Eh, ya, casi se te duplica el gasto en transferencias. Eh, y no solo eso, no solo que lo aumentás, sino que además lo aumentás aún cuando el boom en el precio de las commodities se termina. O sea, las commodities, medio, el pico es en el 2012, después se corrige, nunca vuelve al precio original, o sea que todavía te beneficiabas de un precio más alto, pero hay una corrección importante post-2012, pero las transferencias continúan aumentando, ¿no? Y después se nivelan en el 2015. Y entonces lo que hacemos es pensar, ok, o sea, estás en un momento en el cual estás saliendo de los efectos, digamos, no solo del default, sino saliste de la convertibilidad y podemos discutir si fue en forma ordenada o desordenada, pero digamos, saliste de un proceso que duró no una década, pero casi una década, ¿no? Donde teníamos un sistema, un régimen monetario muy particular, saliste de eso, tuviste un default, tuviste también un montón de inestabilidad política, y bueno, y te enfrentas a un periodo en el cual te beneficias de un boom externo y al mismo tiempo empezás a gastártelo. Y por ahí te lo gastas en forma insostenible, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, esas Ujú. transferencias no es que cuando por ahí el boom se revierte las podés bajar. Bueno, le puedes decir a la gente, "Oh, ok, ahora te estoy dando tanto, digamos, en transferencias y te lo voy a bajar. Lo podés, pero digamos, es costoso, ¿no? Y ahí es donde la política económica empieza a generar, digamos, un efecto sobre la política económica. Y bueno, lo que pasa es que de alguna forma tenés que pagar esas transferencias, ¿no? No solo te beneficiar con esas Ujú. exportaciones, sino que también, bueno, estás gastando un montón y entonces, ¿qué pasa? La carga impositiva aumenta, la inflación aumenta y bueno, como estas políticas son distorsivas, como te mencionaba anteriormente, lo que pasa es que el nivel de actividad económica sufre en consecuencia, ¿no? Porque estás distorsionando, la gente no trabaja tanto como te gustaría y les estás imponiendo un impuesto también a través de la inflación. Lo que encontramos es que, bueno, dada la realidad de Argentina en ese instante, si la política monetaria no hubiese actuado en apoyo de la política fiscal, las cosas hubiesen sido peor. ¿No? ¿Por qué? Porque, como te decía, nosotros tomamos la, Ujú. la expansión fiscal como dada. Si vos me cambiás eso, las conclusiones Ujú. cambian, obviamente. Pero si vos me das eso como dado, como una, Ok. como una decisión política, lo que pasa es que, claro, si yo no puedo usar inflación, lo que tengo que hacer es aumentarte los impuestos. Y en algún momento
Lo que hablamos es Ok, que ese mix es incorrecto, ¿no? O sea, vos tenés que financiar un gasto determinado y lo podés hacer de muchas formas. Y bueno, en este tipo de modelos lo que haces es un poquito de cada cosa. Y si yo no te dejo ok, hacer por un lado, lo tenés que hacer excesivamente por el otro. Entonces, si te subo los impuestos mucho, ¿qué ok. pasa? La voluntad para trabajar cae demasiado y eso te genera un costo muy real, Ujú, ¿no? Mientras que si por ahí lo explayás en más sectores o más dimensiones, tipo en inflación e impuestos, se vuelve un poquito más tolerable. Digamos, esto no significa que estés ok. estructurando la economía en una forma adecuada, sino dadas las restricciones de la política económica y el hecho de que no te podías financiar Ujú, externamente, tenés este tipo de resultados. ujú, Lo que encontramos ok. es que al final el tema de que al Argentina por ahí le era muy difícil acceder a los mercados internacionales no jugó un papel sumamente importante. Y esto, digamos, lo vamos a hablar más adelante, pero lo que tenemos que entender es que por ahí el costo de default no es tanto el castigo que se te impone durante un tiempo, sino más bien lo que te evita hacer cuando por ahí la próxima crisis te ocurre, ¿no? Cómo los mercados te perciben cuando Ok. te pasa el siguiente problema, ¿no? Entonces, digamos, esto se cristalizó muy bien en ese estudio. Entonces, digamos, hacemos un par de ejercicios como para demostrar que esto es lo que pasó. O sea que vamos a ver un poco, rebobinando, volviendo un poco atrás para fijar un tema que me parece interesante. En cierta manera, lo que ustedes encuentran es que la política monetaria permitió absorber el Mm, choque externo, que fue la caída de los precios de las materias primas. Digamos, si no hubiese habido esa política monetaria, es decir, si estuviese todavía en un sistema de la convertibilidad que tenía Argentina, que era muy rígida, que era prácticamente uno a uno, ¿no? sí. El valor del peso dólar, o si estuvieras dolarizado completamente, lo que ustedes encuentran es que haber tenido esa flexibilidad permitió absorber el choque mejor y que el golpe no haya sido tan duro sobre la actividad económica, el consumo, Bueno, etcétera. algo que por ahí me gustaría decir es, si vos tenés algo como la convertibilidad, eso parece más como una regla monetaria, ¿no? Y eso es ex ante. Y eso por ahí lo que hace es disciplinarte, si es efectiva, podés disciplinar la política fiscal, ¿no? Porque vos sabés que si te Mm, expandís en el gasto y tenés un sistema muy rígido monetario, por ahí no vas a poder recurrir a la política monetaria cuando la ujú, necesitas. Entonces eso, si es efectivo, por ahí ujú, eh, te permite ser disciplinado. Algo que aprendimos en los 90 es que quizás eso no es suficiente porque el gobierno argentino se endeudó un montón con el sector externo, ¿no? ujú, Entonces, por ahí no aumentaron los impuestos, no tenían la política monetaria, pero sí tenían la deuda. Y lo que terminó pasando es que una vez que te pegó una crisis al final de los 90, como no tenías política monetaria y no tenías otros recursos que, ¿cuál fue la resolución? La solución fue el default. En el caso claro. post-default, lo que pasó fue que al principio, o sea, cuando te caen los precios de las commodities, no había, o sea, no tenías ese endeudamiento excesivo porque no podías endeudarte más. Entonces, ¿qué pasa? La política fiscal y monetaria medio fueron acompañando el aumento del gasto, ¿no? A medida que el gasto fue aumentando, cada vez te volvías más laxo Claro. en la política monetaria. Claro, y lo que pasó fue que en un momento, o sea, una vez, estamos hablando varios años más adelante, esto se volvió insostenible, ¿no? Que desembocó Claro. en las crisis más recientes, donde, claro, ahora el nivel de, digamos, carga impositiva y el nivel de inflación se volvió tan alto que los efectos distorsivos se volvieron también muy severos. Y lo que tenés es una caída muy sustancial Claro. en la actividad económica. Entonces, el problema de esto es la sustentabilidad. No solo que podés, o sea, es muy cierto lo que vos decías, ¿no? O sea, la flexibilidad que yo puedo tener en absorber un shock es importante, pero también tenés que tener en cuenta que por ahí en el largo plazo, si vos te mantenés en un proceso de gasto insostenible, eventualmente lo vas a tener que pagar. Y lo vas a tener que pagar con, digamos, distorsiones mayores y una menor actividad económica que va a desembocar en otro tipo de correcciones, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando en los últimos años. Un poco, creo que es importante América Latina y lo que el mundo puede aprender de América Latina. Eh, ¿Hay algún caso, digamos, qué lecciones se pueden extraer de este caso argentino y del caso América Latina y bueno, y los patrones generales que has encontrado? Porque es un tema que no solo ocurrió en Argentina, ocurrió en muchos otros países.
¿Y qué paralelismo puede haber con las economías desarrolladas que en este momento pues, están corriendo déficits Ujú. fiscales grandes, programas monetarios extensos, experimentaron inflación después del COVID? Hay debate, ¿no? Si la deuda es sostenible en Estados Unidos, que dice, bueno, hay paralelismos, tal vez hay distintos grados, pero ¿qué se puede aprender y qué crees tú que es importante acá desde la experiencia argentina? Es un punto muy importante el que mencionas. Y al final la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que distingue un país emergente de una economía desarrollada? ¿No? Y hay muchas dimensiones en las cuales son diferentes. Pero cuando te enfocas por ahí en el tema de la deuda y de cómo por ahí un shock te afecta, la gran diferencia es la percepción de tu capacidad de repago, ¿no? Es decir, Mm, a Estados Unidos por ahí le pegó COVID como a todos los demás países. Enfrenta guerras, enfrenta desastres naturales. O sea, este tipo de eventos pasan en todas partes, ¿no? Y la cuestión es qué pasa con las expectativas en el momento en que te pega ese shock, ¿no? Y la gran diferencia es lo que te mencionaba, ¿no? La confianza que te tienen los acreedores en tu capacidad de repago. Y entonces lo que hicimos fue un ejercicio muy, muy estándar, que decir, tomar la misma economía que estábamos estudiando antes, ¿no? Que es una economía típica emergente, y hace que por ahí los costos de default sean tan altos que es como que tenés una restricción institucional a hacer default, ¿no? O sea, ahora se te volvió tan costoso el default que no lo vas a hacer, pero sos igual en todas las demás dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es mm, que te volvés más como una economía desarrollada, en el sentido de que cuando te pega una crisis, si tu probabilidad de default no aumenta, es decir, si los acreedores todavía te creen que vas a poder pagar, que vas a hacer lo necesario para repagar la deuda, ujú, que en realidad lo que es necesario es, le vas a imponer el costo a tus habitantes, ¿no? Le vas a decir, ok, vamos a tener que Ciudadano. pagar, ¿no? Si los mercados te creen, lo que pasa es que, bueno, el riesgo país no aumenta, los tipos de interés no te aumentan, y eso te permite quizás emitir deuda cuando la querés usar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Estados Unidos tuvo la Primera o Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Civil, pero hablemos de tiempos más recientes, con la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? El aumento en el gasto público fue enorme, ¿no? Tuviste que pasar de una economía de paz a una economía de guerra en un tiempo muy, muy breve, gastar, o sea, construir material de guerra, tanques, aviones, etcétera. Y lo puedes hacer de varias formas, ¿no? O sea, puedes decir, ok, te voy a meter un impuesto enorme y vamos a pagar por estos tanques, o lo que puedo hacer es emitir deuda, ¿no? Y decir, bueno, es un aumento Ujú, temporal del gasto, lo que voy a hacer es que, como cuando compras una casa, no ahorras como loco para comprártela, sino que tomas un préstamo que lo vas pagando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, resulta que cuando uno ve los detalles, lo que pasa es que, bueno, aumentás la deuda un montón, pero también aumentás los impuestos y la inflación un poquito. Es como un mix. Pero lo importante es que usás la deuda para hacerlo, ¿no? Y en forma muy sustancial. Y durante COVID, Estados Unidos hizo lo mismo, ¿no? O sea, tuvo una expansión fiscal enorme porque había que darle plata a la gente que no podía trabajar, a la cual le dijiste que no podía trabajar, ¿no? Entonces, trataste de sostenerlos y la forma de financiarlo, en principio, fue con un aumento considerable de deuda, que eventualmente también se tradujo en un aumento de la inflación, ¿no? O sea, eventualmente también lo pagaste un poquito con la inflación. Y la cuestión es ver en el futuro cómo vas a pagar la deuda, si lo vas a pagar con inflación, impuestos, etcétera. Ok, en un país emergente esto no pasa. Lo que pasa es que te, te aumenta el riesgo país porque no te creen que vas a pagar con la misma probabilidad que antes de la crisis. Y entonces, claro, no podés emitir la deuda. Y esa es una diferencia sustancial. Entonces, la lección para los países desarrollados es, digamos, no seamos tan complacientes con el hecho de que quizás el riesgo de default no aumenta, o te voy a hacer un paralelo con las expectativas de inflación. O sea, algo que el Fed ha correctamente dicho en el tiempo es que, bueno, las expectativas de inflación se han mantenido estables, ¿no? O sea, a pesar de que hemos tenido mucha inflación, la gente piensa de que el Fed va a hacer lo que prometió, que es bajar la inflación a 2%. Y bueno, podemos discutir un poco cuánto se movieron, pero digamos, se han mantenido bastante estables en el largo plazo. Y eso habla de tu credibilidad. ¿Qué pasa?
lo que aprendés de los mercados emergentes es que cuando perdés esa credibilidad, no es que la perdés despacito, sino que te pasa súbitamente, ¿no? Y eso lo ves mucho en los modelos, ¿no? Te pega la crisis y el tipo de interés te salta una enormidad, de forma tal que es casi equivalente a que no te van a prestar más. ¿No? Porque es tan alto el tipo de interés al que están Claro. dispuestos a prestarte que es como que te dicen, ¿sabes qué? No te quiero prestar. Y la lección es esa, ¿no? Es esa, lo que llamamos en economía la elasticidad, ¿no? O sea, cómo responde la tasa de interés a estos nuevos eventos, a este shock, es muy, muy empinado, ¿no? Es como muy, muy vertical, muy súbito. Y entonces lo que vos aprendés acá es que decís, ok, sí, digamos, Estados Unidos ha sido muy exitoso en o sea, poder financiarse en las últimas dos crisis, la financiera y la de COVID con deuda, y se ha favorecido de tasas de interés bastante bajas y se ha favorecido de expectativas de inflación muy estables. Pero ¿qué pasa? No seas complaciente porque cuando pierdas esa confianza te vas a dar cuenta demasiado tarde. ¿No? Porque en cuanto veas que esas expectativas se disparan o que el tipo de interés se dispara, es porque perdiste la confianza. Entonces, está bien remarcar que esa confianza te existe, pero tenés que tener en cuenta que cuando la pierdas va a ser demasiado tarde porque ya la vas a haber perdido. ¿No? No es que te va a pasar despacito, despacito, despacito. No es como que aumentás la temperatura de la olla de a poquito, sino que de repente te das cuenta que hirvió. Eh, entonces, esa es la lección fundamental, ¿no? Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con, digamos, resultados que dependen mucho de las expectativas, ¿no? De la confianza que te tienen los mercados o los participantes de la economía en tus políticas. Y por eso es que se han desarrollado, la literatura económica ha desarrollado el tema de las reglas, ¿no? Que monetarias y fiscales que tú referías anteriormente, tratando de generar credibilidad de largo plazo, ¿no? De que yo, no importa el gobierno que esté en Argentina o que esté en Venezuela o que esté en México o Perú o cualquier otro país emergente, nosotros vamos a tener capacidad de Ujú. repagar eso o estos compromisos que hemos adquirido, ¿no? Em, Ahora, las reglas fiscales y monetarias han entrado un poco, tienen excepciones, como lo que vimos en Claro. el COVID. este, ¿Cómo gestionó las reglas fiscales? O sea, ¿cómo es tu modelo? ¿Trabajan las reglas fiscales y monetarias? ¿Y cómo se hacen efectivas las reglas fiscales? Porque a veces tienes reglas fiscales de balances primarios y tal, pero sigues incrementando deuda. Explícanos cómo es todo esto, cuáles son los intríngulis y qué has aprendido también para los mercados emergentes en este sentido y cómo han aplicado estas reglas y cómo les ha ido después de ello. O sea, lo que notas es que, digamos, en todo el mundo, las reglas monetarias y fiscales se han vuelto bastante comunes. Podemos discutir si han sido efectivas o no, pero por lo menos la tipificación de Ujú, cierta o codificación de cierta disciplina en las políticas económicas se ha vuelto bastante frecuente. Y algo muy interesante es que incluso las economías emergentes han recurrido a este tipo de instituciones, ¿no? Y ahí en parte es medio que codificas el éxito pasado, ¿no? Por ejemplo, las economías emergentes se han vuelto, no todas, pero muchas, se han vuelto muy exitosas en controlar la inflación, ¿no? O sea, si vos te vas a los 80, o sea, los 70, pero los 80 también ujú, y los 90, la inflación era un problema muy, muy severo, ¿no? Con niveles de inflación muy, muy altos. Eventualmente aprendimos que tener inflación alta es muy, muy costoso, ¿no? Y entonces se han hecho, ujú. digamos, correcciones bastante importantes para bajar esos niveles de inflación y ese éxito eventualmente se traduce en por ahí un tipo de política que parece como una regla, ¿no? Tipo el inflation targeting, ¿no? Que vas a tener un objetivo de inflación explícito. No es tan severo como decir voy a escribir una ley donde la inflación va a ser 2%, pero bueno, si tu banco central tiene cierta credibilidad y vos decís que ese es tu objetivo, actúa de una forma bastante similar, digamos, con ciertas excepciones por ahí importantes, pero actúa en forma muy similar. Otra cosa que puedes poner es una regla, por ejemplo, de no permitir financiar directamente el déficit fiscal, ¿no? O sea, ese tipo de Claro. restricciones institucionales también importan mucho. Entonces ahí temas como la independencia del Banco Central son cosas que uno puede hacer que te acercan más a lo que es el ideal de un modelo, ¿no? Y como vos decías, cuando te vas al ámbito fiscal, se vuelve muchísimo más complicado, ¿no? Porque hay un montón de reglas. Hay reglas, incluso en los países desarrollados, hay reglas de deuda, hay reglas de déficit, reglas por ahí un poquito menos frecuentes, porque reglas de recaudación, etcétera, ¿no?
Y la idea ahí es tratar de imponer cierta disciplina en la política económica, no, que tiene sustentaciones, ¿no? Porque, digamos, tiene otros incentivos y por ahí te tentás a gastar por ahí en tiempos indebidos o gastar excesivamente en tiempos normales, ¿no? Entonces, lo que las reglas tratan de hacer es tratar de tener una visión por ahí un poquito más exante, ¿no? Es tratar de controlar esa tentación Ujú, un poquito mejor, ¿no? Y entonces, dada la variedad de reglas que existen en el mundo real, nosotros tratamos de hacer algo bastante estilizado, ¿no? Algo que pueda capturar el espíritu de toda esta variedad de reglas. Y entonces nos enfocamos en dos, una monetaria y una fiscal. La monetaria es esencialmente decir, mira, te vamos a controlar a qué ritmo podés emitir dinero, que en el largo plazo se ujú, traduce a la inflación, ¿no? O sea, hay un mapa entre cuánto dinero emitís y cuánta inflación generás. Entonces, si lo haces directamente sobre un objetivo de inflación o lo haces sobre la cantidad de dinero, hay ciertos matices, pero esencialmente estamos hablando de algo muy, muy, muy similar. Entonces, la idea acá es decir, controlás cuánto del déficit financiás a través de la política monetaria, que es el espíritu de estas reglas, ¿no? Es atarte las manos en ese canal. Y en el tema fiscal, como vos mencionabas, digamos, hay un montón de formas de hacerlo, pero lo que hicimos fue, dado lo que hablamos antes, que lo que más te molesta, o sea, lo que más o sea, el problema mayor que tenés es la deuda excesiva, lo que dijimos es, mira, podemos capturar muchas de estas reglas poniendo un límite en la cantidad de deuda que podés emitir. Y lo que encontramos es que no tenés que ser muy estricto en eso. Lo que necesitas hacer es poner un poquito de restricción en cuanto a deuda emitís, de forma tal que cuando te pega un shock ujú. no te aumenta el riesgo país tanto. Y no necesitas bajar la deuda Ok, demasiado. Con que estés un poquito por debajo de lo que normalmente. Porque normalmente, digamos, el mercado ya es bastante efectivo en ponerte un límite, ¿no? Porque el mercado lo que hace es decirte, mira, ujú, cuanto más me pidas prestado, menos te creo en tu capacidad de repago y lo que voy a hacer es pedirte una tasa de interés mayor para compensarme por el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de interés es creciente en la cantidad de deuda. Entonces, el mercado ya te pone bastante disciplina. Lo que tratan de hacer las ujú, reglas es imponerte un poquito más. Es decir, que no te tientes cuando las vacas ujú. son gordas para que no estés en tantos problemas cuando estás en una época de vacas flacas. ¿Ok? Entonces, es justamente esa visión, digamos, más ex ante, ¿no? Como más, voy a tener en cuenta qué te va a pasar en el futuro, que obviamente vos lo tenés en cuenta, pero por ahí no lo suficiente, ¿no? Porque hay un problema de consistencia temporal, ¿no? O sea, siempre quiero empezar la dieta el lunes, no el viernes. Eh, entonces la regla medio te impone y te dice, no, hacelo el viernes, ¿no? Porque el lunes por ahí pasa algo, Claro, o el sábado pasa algo, ¿no? Y entonces el lunes vas a estar en una peor claro. situación. Entonces, ese es el objetivo de una regla, es ayudarte a estar mejor, o sea, a tener mejores reglas en tiempos normales, pero también posicionarte mejor cuando te pega una crisis. Ahora, cuando una crisis te pega, vos podés decir, ¿qué hago? ¿Me mantengo a rajatabla con esas reglas o te permito tener flexibilidad? Y acá es muy importante, ¿no? Porque una vez que ya tengo la disciplina, ¿qué pasa? De nuevo, tenés un problema de consistencia temporal. Me pega la crisis y bueno, estoy bien parado, pero también me gustaría tener un poquito de flexibilidad. Ahora sí me gustaría por ahí usar todos los instrumentos que tengo a mi disposición para hacer que la crisis no sea tan severa, ¿no? Y como yo te decía, el modelo Ujú, que hicimos con Emilio, Julián y Juan tiene estas dimensiones que cuando empezás a jugar con los instrumentos fiscales y monetarios, la gente reacciona. Entonces, te cuesta reaccionar a una crisis. ¿No? Porque por ahí te tengo que comentar la inflación o te tengo que comentar los impuestos. Entonces, eso te va a afectar cuánto trabajás y, digamos, cuánto ahorrás. Entonces, lo que querés es justamente manejar ese mix en forma correcta, donde tener flexibilidad importa. Es bueno, eso es ujú. casi por definición, te diría. Si vos me decís, te pega Claro, la crisis, ¿querés flexibilidad o no? Yo te diría sí, seguro que sí. claro. Pero, y acá es el pero muy importante, lo que es importante es que te comprometas a reinstaurar la deuda cuando la crisis se termine. Eso es lo fundamental. ¿No? O sea, Ujú, vos ahora te puedo dar flexibilidad, pero ¿qué pasa? Lo que quiero es que cuando pases la crisis, vuelvas. Entonces, muchas veces las reglas en países desarrollados tienen excepciones. Tipo, el caso muy famoso es
lo que se llama el freno a la deuda en Alemania, que tiene excepciones, por ejemplo, para Ujú, desastres naturales, porque entienden que es una claro. situación en la cual tener disciplina fiscal no tiene sentido. ¿Qué le vas a decir? Te pasa un desastre natural y le vas a decir al gobierno, no, no podés gastar, no podés ayudar a paliar este problema. No, tenés una guerra, le vas a decir al Ujú. gobierno, no construyas tanques. No, le vas a decir, construir los tanques, yo te ayudo. Pero ¿qué pasa? Cuando la crisis pasa, O el COVID, COVID ¿no? es el ejemplo clásico, ¿no? O sea, le decís a la gente, o sea, vos trabajabas en un restaurante y te dicen, no, ya no, el restaurante se cierra y te mandan a tu casa. ¿Y qué le vas a decir a esa persona? No trabajes, no, te tengo que ayudar. No, pues si no, no pagas tu alquiler, no podés comer, digamos, hay un montón de, es un costo muy severo que te estoy imponiendo, ¿no? Y lo sé porque socialmente es óptimo, ¿no? Óptimo, se decidió que era la forma correcta. Podemos discutir si fue la forma correcta o no, pero en ese momento se decidió que esta es la forma que lo vamos a solucionar. Ok, pero tenés que ayudar Ujú. a que no sea tan severo, lo cual significa que vas a tener que recurrir al gasto. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Le seguís con la restricción o le permitís que tenga flexibilidad? Y lo que nosotros encontramos es que, naturalmente, este es un resultado bastante obvio, querés flexibilidad, pero si después de que terminó la crisis decir, ok, estoy bien y me vuelvo a un sistema totalmente discrecional, claro, te perdés todos los beneficios de tener la regla, ¿no? Volvés al caso anterior, donde te endeudas excesivamente y cuando la próxima crisis te pegue, no vas a estar bien parado. Entonces lo Claro, importante es claro, qué tanto compromiso tenés de volver a la regla y lo que hacemos son ejercicios en los cuales demostramos cuánta tolerancia tenés a la demora en volver a reimponer la deuda. Y lo que encontramos es que se te vuelve muy costoso con las reglas fiscales, ¿no? Si demorás la reimposición de deudas, de reglas, perdón, fiscales, empezás a perder los ujú. beneficios que son muy altos de esa disciplina Mm. fiscal y bueno, eso se traduce en un costo, ¿no? Yo creo que, digamos, esto ha sido una conversación interesante, un poco para resumir varias cosas, ¿no? La regla versus la discreción es un tema pues, Oh, clásico en la economía. Mucha discreción genera desorden, sobre todo en instituciones débiles, países con instituciones débiles como los países emergentes. Las reglas ayudan a dar credibilidad y esa credibilidad eventualmente tiene resultados sobre los niveles de inflación y los niveles de deuda y la tasa a la cual puedes endeudarte, ¿no? Un poco después de este periodo, de estos tal vez 20 años con las reglas fiscales o las últimas décadas y monetarias, ¿qué ha pasado con la deuda soberana de los países emergentes? ¿Ha mejorado? ¿Qué enfoque, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva muestra tu modelo? ¿Y qué ha pasado con estas crisis que han venido? Porque América Latina manejó muy bien la crisis del COVID en cierta manera. O sea, la inflación manejaron, o sea, Perú tenía espacio fiscal. Es decir, no fue tan catastrófico como se pensaba al principio, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto qué se puede aprender, ¿no? y sí, acordate que cuando COVID nos pega, un gran temor era que esto se traduzca en una crisis de deuda soberana, que como vos decís, eventualmente no se manifestó, como por ahí uno hubiese esperado, ¿no? Y en gran parte vuelve a lo que habíamos hablado antes, que es cómo te posicionás cuando te llega una crisis. Y acá puedes empezar a distinguir entre países que estaban bien posicionados, países que quizás no estaban bien posicionados, y puedes hablar, bueno, que a algunos por ahí les pegó un poquito más fuerte, digamos, hay países que todavía están lidiando con las consecuencias, y incluye los países desarrollados, ¿no? O sea, el hecho de que aumentaste la deuda en forma considerable para navegar la crisis implicó que, bueno, que quizás tenías inflación que no te esperabas, ¿no? O sea, porque de alguna forma tenés que pagarlo eso. O lo pagas con impuestos o lo pagas con inflación, o sea, o lo pagas con default. Digamos, Claro, no hay otra. Entonces, pero como te decía, mucho también importa de cómo llegás. Entonces, acá es donde es importante tener, digamos, o enfatizar el rol de las reglas que por ahí tenías antes, ¿no? O sea, los países venían con mucha más disciplina que quizás 20 años atrás o 30 años atrás, entonces estaban mucho más posicionados para decir, ok, saben, esto es una crisis muy severa, muy generalizada, tenemos la habilidad de suspender estas reglas para
responder en forma más óptima, porque si seguimos con eso, te hago default, que quizás, no sé si peor, pero digamos, tiene sus cosas eventualmente. Entonces te permitió responder de una forma mucho más, mucho más efectiva. Eh, en cuanto a cuáles son las lecciones más generales, creo que son las clásicas, ¿no? O sea, estamos hablando por ahí en forma indirecta de que lo que importa es la organización institucional del país, ¿no? O sea, cuando vos hablas de credibilidad, estás hablando de instituciones, ¿no? Claro, Si yo me enojo con el Banco Central y echo al presidente del Banco Central porque hace lo que no quiero, eso es una institución débil, ¿no? Por- Porque significa que, bueno, te volvés a un mundo más discrecional, como mencionabas. Y eso hace que, bueno, que las expectativas de cómo vas a reaccionar en el futuro van a depender de tus acciones corrientes, ¿no? Porque te dicen, ok, sos discrecional, entonces cuando pase la próxima crisis voy a esperar que hagas eso. Mientras que demostrar que tenés disciplina, que no significa de nuevo que si te pasa algo malo te mantengas excesivamente rígido, ¿no? O sea, la flexibilidad es buena y también habla de por ahí que tenés confianza en tus instituciones, de que vas a volver a tener disciplina cuando la claro. crisis pase, ¿no? Entonces, pero eso te permite con mucha más confianza tener la flexibilidad durante tiempos de crisis. Entonces, el tema de instituciones es muy importante y se han desarrollado para mejor o peor en los últimos 20 años, como te decía. Creo que la experiencia de los 80 y principios de los 90 en términos inflacionarios influyó muchísimo en desarrollar estas instituciones, ¿no? Como podés ver que en muchos de los Ujú, países de América Latina los bancos centrales son mucho más independientes, mucho más robustos que lo que solían ser en el ujú, pasado. Y eso fue una lección muy importante. El desafío sigue siendo la parte fiscal, ¿no? O sea, cómo, cómo traducir ujú. esa necesidad de disciplina en países que todavía están transicionando y donde por ahí, digamos, la tentación de meter al Estado en ese proceso es muy grande, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero digamos, es como que al estar en un proceso de transición todavía digamos, podemos debatir si es bueno que el Estado dicte ese proceso o no, pero digamos, el impulso a participar en ese proceso está, ¿no? Y la cuestión es, si lo tomás como dado, la cuestión es, lo podés hacer de una forma responsable, que no sea, de nuevo, por ahí gastar las... O sea, en general es como digo, te doy 100 y te gastás los 100 hoy, o decís, no, gasto 90 porque por ahí voy a necesitar 10 mañana, ¿no? Mm, Entonces, estoy en ese límite todo el tiempo o actúo en una forma un poquito más responsable. Si es ahí donde decíamos, ¿no? Las reglas por ahí te permiten justificar por ahí esa disciplina, ¿no? Y eso medio creo que es el desafío constante, ¿no? O sea, las reglas lo que te permiten es construir confianza y reforzar instituciones, ¿no? Para el final las instituciones son expectativas, ¿no? O sea, vos le crees a una institución porque crees que vas a hacer lo que esperás que haga, pero en el momento en que se mm. desvían, empiezas a perder confianza y esa institución se vuelve, ¿no? Es humo. Eh, no es que es una ley escrita en piedra. Entonces, es muy importante ir desarrollándolo y bueno, cada crisis te ayuda a o hacer las instituciones más fuertes o más débiles. Entonces quizás ahora hay que hacer un Claro. poquito de una autopsia de, del- del- de los últimos años para ponerse a pensar, bueno, saliste más robusto o más frágil que lo que estabas antes, ¿no? O sea, digamos, fue la crisis del COVID, fue algo que te permitió tener más confianza en tus instituciones o demostró que eran frágiles y acá, bueno, es meterse en cada país. Creo que acá es algo mucho más idiosincrático, ¿no? Creo que hablar por ahí en general no es adecuado. Creo que acá cada país tiene que hacer su propia investigación interna, ¿no? Y decir cómo es que salimos de esto. ¿Cuál, cómo ves el futuro de los mercados emergentes de deuda? Es decir, y ya Ujú. con esto cerramos, porque al final esto si en economía tenemos precios, ¿no? Y los precios recogen información y allí está todo, ¿no? Instituciones, credibilidad, expectativa, este, a qué precio están, digamos, se están endeudando los países de los mercados emergentes,
cuánto están pagando por su deuda, o sea, en términos generales, ¿no? Y cómo ves ese futuro de los mercados emergentes de ahora en adelante. Yo creo que después de COVID mostraron que estaban mejor preparados de lo que se Ujú. pensaba. Países, Brasil elevando tasa de interés primero que la Reserva Federal, haciendo política monetaria, es decir, con responsabilidad. Digamos, creo que Argentina y caso Venezuela, sí, los casos que, pero hay otros países, Perú, México, Colombia, haciendo las cosas bien para hablar de América Latina. Entonces, bueno, no sé tu modelo y tu trabajo, qué futuro hay para esos mercados Ujú. de deuda que son fundamentales para afrontar las crisis y tener ese espacio fiscal, porque las crisis Claro. siempre vienen. Lo importante es tener esa capacidad de Sí. afrontarlas. Las proyecciones, digamos, corrientes para lo que es los próximos años en lo que es mercados emergentes son bastante favorables, ¿no? Para América Latina es un poquito menos favorable, en parte es por el mix que hablaba, ¿no? Hay países que le están yendo mejor que a otros, Ujú. así que como región, América Latina está bien, pero no tan bien como otros países emergentes que por ahí están en una mejor posición. Eh, Creo que el hecho de que hayas tenido una crisis tan severa como COVID, donde no hayas tenido una pandemia de default, ¿no? Es importante, ¿no? Porque era, digamos, fue lo primero que la gente empezó a preocuparse cuando pega el shock. Oh, estos países van a ser default, ¿no? ¿Qué se discutía al principio? O hay que perdonarles de la deuda, ¿no? Hay que permitirle reestructurar. O sea, esa era la discusión y al final, digamos, a medida que empezamos a ver las cosas con más claridad, esa discusión se abandonó, ¿no? Y, lo cual es bueno. Podemos tener un buen caso donde quizás lo que la gente esperaba como el resultado más obvio no se materializó. Y creo que eso te permite que, bueno, que digamos, esperemos que la próxima crisis no sea tan severa y eso, digamos, haber tenido una historia más positiva te va a permitir que lo que te decía antes, ¿no? Este efecto de que te pega la crisis y no puedas endeudarte, por ahí sea un poquito menos severo en este caso. Y bueno, lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo construir esa confianza, ¿no? Entonces, como decíamos antes, estas economías están sujetas a los vaivenes de la economía internacional, ¿no? Entonces, algunas son más frágiles que otras, pero lo que sigue siendo cierto es que, especialmente si tienes una economía que depende mucho del tipo de cambio con el dólar, la política monetaria de Estados Unidos te importa muchísimo, ¿no? Entonces, eh, que por ahí es el caso, no es tanto el caso en Brasil, por ejemplo, y por eso la política monetaria de ellos no tiene que estar tan en sincronía con la americana, porque tienen un mercado mucho más Ujú. profundo, ¿no? Un mercado financiero más desarrollado que otras economías, y eso les permite esa separación. Pero si, por ejemplo, estás más sujeto, por ejemplo, dependés mucho de las exportaciones, ¿no? Entonces, si estás mucho más sujeto al valor del dólar, bueno, te importa Ujú. muchísimo lo que es la política monetaria americana. Entonces, todavía medio dependés de qué es lo que está pasando con la política monetaria acá, y bueno, y ahora ha Claro. cambiado, ¿no? Entonces, si vos querés un diagnóstico, medio tenés que esperar también que el ciclo de política monetaria americana medio se termine, ¿no? ¿De dónde vamos a terminar? ¿Va a terminar en un soft landing Claro. o en una recesión? O sea, ese tipo de factores te van a terminar de pintar un panorama más completo del episodio, ¿no? Entonces, quizás tomar conclusiones ahora es un poquito prematuro, porque decir, ok, dependiendo de lo que pase con Estados Unidos, vas a ver qué va a pasar con otros países. Pero, digamos, eso también te apunta a que esa fragilidad al mercado externo es un desafío que todavía está pendiente, ¿no? O sea, cómo desarrollar una economía donde por ahí no sea tan frágil a los vaivenes de los precios internacionales. Eh, y en parte, bueno, esa fragilidad también tiene que ver con la política fiscal, ¿no? O sea, qué tan, digamos, robusta es tu política fiscal, que si cuando te empiezas a tener eso, si por ejemplo, si dependés mucho de la recaudación impositiva y esa recaudación impositiva depende mucho de los mercados internacionales, ¿qué pasa? No solo te afecta porque por ahí, que yo te cae el precio de tus commodities, no solo te vuelves menos rico, sino que además el fisco empieza a tener problemas. Porque entonces su recaudación cae y ahora empieza a tener problemas Ujú. deficitarios. Y bueno, eso por ahí tiene un efecto endógeno que se traduce por ahí en una mala política monetaria, o mayor riesgo de default, o por ahí impuestos más severos por otras dimensiones, ¿no?
Entonces, limitar esa exposición creo que es una lección que creo que recibimos cada vez que nos pasa una crisis, ¿no? Que nos damos cuenta que Claro. esa fragilidad, esa exposición es importante. Y bueno, y podés verlo en ciertos países desarrollados, como tener, digamos, política más robusta les permite recurrir a políticas que por ahí si uno las mira y dice, wow, esto fue bastante severo, ¿no? Pero no fue tan grave en términos de costos. Y de nuevo, lo podés hablar en la región, pero también creo que acá cada país tiene experiencias muy idiosincráticas. Y algo que siempre hablamos es cómo se benefició Colombia en no haber hecho default en los 80, ¿no? Exacto, el único. Entonces, y vos podés ver en años subsiguientes y en crisis subsiguientes el efecto de haber tenido esa disciplina, ¿no? Y como otros países le afectaban esos shocks. Entonces, esa ganancia de credibilidad creo que le ayudó a Colombia muchísimo y es un ejemplo a seguir. Obviamente que, digamos, no hacer default es costoso, ¿no? O sea, tiene sus costos. De alguna forma tenés que pagar los gastos, ¿no? Pero, de nuevo, es cómo te afecta a la crisis que te va a pegar en el futuro, ¿no? Fernando, una conversación maravillosa de los retos de los mercados emergentes, de las economías emergentes. Creo que es bastante claro el tema de la disciplina fiscal y lograrla a través de reglas es un mecanismo idóneo, especialmente cuando las instituciones son débiles. Creo que das un panorama interesante sobre los mercados de deuda del futuro y de cómo estos países emergentes poco a poco se van integrando más y más a los mercados financieros y aprendiendo, algunos más, otros más lentos, de este proceso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Ceteris Paribus y espero que no sea la primera Un vez. placer enorme y con gusto nos juntamos otra vez para hablar de otras investigaciones. Un gusto enorme. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Chetris en Instagram y Twitter.